Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo les bendiga en esta hermosa tarde. Agradezco al Señor infinitamente por este privilegio grande y maravilloso que me concede por su amor y por su misericordia estar en este lugar para que compartamos el mensaje precioso del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros es una satisfacción muy grande tener esta oportunidad de que usted nos acompañe para que podamos estudiar las verdades profundas de la palabra del Señor, dándole la bienvenida a cada uno de ustedes y gracias porque están con nosotros y nos siguen a través de este maravilloso programa, cuyo propósito es extender las buenas nuevas de salvación, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a aquellas personas que están pasando un momento quizás difícil en su vida. Creemos que la palabra de Dios es suficiente para satisfacer las necesidades de la raza humana. Gracias porque está con nosotros en este hermoso momento y ahora le voy a invitar que hagamos una oración al Señor. Pondremos este mensaje en las buenas manos de Dios y que Él haga conforme a su voluntad y que su propósito se cumpla a través de la predicación de este hermoso mensaje. Y oramos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Te doy gracias por este privilegio grande y maravilloso que me concedes en este hermoso día, de poder compartir el mensaje tuyo a las personas que lo están necesitando. Yo sé que va a haber un alma que necesita oír esta palabra, y por esa persona, Señor, tu mensaje tiene que ser predicado. La palabra tuya correrá a través del espacio y llegará a las personas que tienen necesidad. Por favor, glorifícate a través de tu palabra y te pido que seas propicio a las necesidades de cada uno de mis hermanos y amigos que están pasando un momento crítico en su vida. Te pido que tu misericordia, esa mano de amor y de compasión, se extienda sobre la necesidad de cada uno de ellos. Ahora te suplico, Señor, que nos bendigas a través de esta palabra. Glorifícate a través de ella y te pido que prepares los corazones para que esta palabra pueda hallar un lugar donde poder obrar. Te lo he pedido todo en el nombre santo de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mi querido hermano y amigo, gracias al Señor por esta maravillosa oración que hemos hecho. Hemos encomendado en las manos de Dios este hermoso tiempo de estudio de la palabra del Señor. Vamos a leer las Sagradas Escrituras dando seguimiento a la carta primera del apóstol San Pablo a la iglesia de Tesalónica. Ahora leeremos en el capítulo número 2, versículo número 1 y 4. Vamos a leer la palabra como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y literalmente la palabra lee de la forma siguiente: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Versículo número 4. Sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, mi querido hermano y amigo, en esta maravillosa oportunidad vamos a ver las actividades del apóstol San Pablo durante el tiempo que estuvo dirigiendo la iglesia en Tesalónica. Como dijimos en los mensajes anteriores, fue un breve tiempo que el apóstol estuvo en este lugar.
como 4 semanas, el apóstol compartió con los hermanos de Tesalónica las verdades básicas y profundas de la fe cristiana. Ahora vamos a estudiar lo que es las actividades que el apóstol San Pablo realizó durante el tiempo que estuvo en este lugar. Y él dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí el apóstol San Pablo está haciendo referencia, estimado hermano y amigo, a la visita corta que el apóstol hizo y estuvo con los hermanos de Tesalónica. Y él confirma y dice que esta visita, él la describe como una visita breve que hizo a los hermanos allí en este lugar. Pero aunque la visita fue muy corta, el fruto fue muy grande, porque San Pablo dice, a vosotros no resultó vana. Alabado sea el nombre del Señor. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, San Pablo, estimado hermano y amigo, él habla y recuerda a los hermanos de Tesalónica que en la ciudad donde él había estado anteriormente, que es la ciudad de Filipo, el apóstol San Pablo había pasado una prueba muy grande en este lugar. Había sido encarcelado, había sido encadenado y puesto en cepos y estuvo prisionero allí en este lugar. Pero, estimado hermano y amigo, el gozo, como dice él, sabéis, dice que tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Estimado hermano y amigo, había un resultado profundo y una cosecha hermosa, y la oposición del enemigo fue radical aquí en este lugar. En el curso de San Pablo para esta ciudad de Tesalónica, había pasado la oposición en Filipo. Pero dice que Dios les dio de nuevo a ellos para poder anunciar el Evangelio de Dios en medio de una gran oposición. En el verso número 3, el apóstol San Pablo dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Estimado hermano y amigo, San Pablo les recuerda a los hermanos de Tesalónica que el evangelio que les había enseñado es el evangelio que había recibido del Señor Jesucristo. La revelación especial que el Señor le dio al apóstol San Pablo. La revelación del evangelio. Él no lo recibió de hombre alguno, sino que el Señor Jesucristo le reveló las verdades profundas y gloriosas que contiene el Evangelio glorioso que San Pablo les predicó a los hermanos de Tesalónica. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, en el capítulo número 3, versículo 1 al versículo número 5, ya estamos avanzando en este estudio de esta epístola, el apóstol San Pablo dice, siguiendo, estimado hermano y amigo, las actividades que San Pablo hizo como pastor un breve tiempo aquí en Tesalónica, y él dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordándonos, quedamos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. En el versículo número 3 del apóstol San Pablo dice, a fin de que nadie se inquiete por nuestras tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Alabado sea el nombre del Señor. Había un sentir en el apóstol San Pablo, estimado hermano y amigo, que podía haber una desesperación, una inquietud en la vida de los hermanos de Tesalónica. Durante este pequeño tiempo que el apóstol había estado aquí,
habían establecido algo tan especial, un compañerismo, un amor genuino con estos hermanos, tanto de San Pablo para ellos como ellos para el apóstol San Pablo, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Estimado hermano y amigo, las tribulaciones son parte de la vida cristiana. Y aquí el apóstol San Pablo dice que estas tribulaciones son las que cada día muchas veces se enfrenta en el trabajo de la obra del campo evangelístico. Y en este lugar San Pablo estaba preocupado por la situación de inquietud que podía estar pasando en los hermanos de Tesalónica. Y él les escribe para que ellos, estimados hermanos y amigos, entendieran que esto es parte de la vida cristiana, las tribulaciones que muchas veces tenemos que enfrentar. En el versículo número 4, el apóstol San Pablo dice, porque también estando con vosotros, os, os predecíamos que íbamos a pasar tribulación como ha acontecido y sabéis. El apóstol San Pablo ya les había dicho a los hermanos sobre los padecimientos que se estaban acercando, sobre la vida y sobre el ministerio de él. Por lo tanto, estaba preparando a los hermanos para que ellos entendieran que este es un proceso en el desarrollo y en la madurez de la vida cristiana. En el versículo número 5, el apóstol San Pablo dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, estimado hermano y amigo, había una inquietud en el apóstol San Pablo, y ese pensamiento era, ¿qué estaba pasando con los hermanos de Tesalónica? Con aquella iglesia que había nacido en un espacio de tiempo de 3 semanas. ¿Qué podía estar ocurriendo con esta iglesia en Tesalónica? Y San Pablo dice, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, estimado hermano y amigo, aquí el apóstol San Pablo nos da un principio. Y el principio no es simplemente de regar la semilla. Regar la semilla, esto es muy fácil. Pero dale el seguimiento, dale el cuidado, dar la labranza a la semilla, es un aspecto que requiere bastante trabajo. Y el apóstol San Pablo dice que no soportando, entonces él envió para saber cómo era, cómo caminaba la fe de los hermanos allí en Tesalónica. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, veamos otro punto interesante que San Pablo también nos presenta aquí, y son las actividades de las ovejas en Tesalónica, o las actividades de los miembros de la iglesia en Tesalónica. ¿Cuáles eran las actividades de esta iglesia? Alabado sea el nombre del Señor. Lo que el apóstol Pablo dice acerca de sus convertidos. Veamos que después de que Timoteo llegó y dio un informe completo acerca de la fe y el amor de la iglesia en Tesalónica, estimado hermano y amigo, entonces el apóstol San Pablo escribe para los hermanos y en el segundo capítulo, versículos 13 y 14, el apóstol dice, haciendo referencia cómo eran las actividades de los hermanos en Tesalónica, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de, de cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Bendito sea el nombre del Señor. Vea qué cosa más importante lo que encontramos aquí y descubrimos, estimado hermano y amigo,
El apóstol dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué daba gracias a Dios el apóstol San Pablo? Por las actividades, estimado hermano y amigo, productivas que estaba observando en la iglesia naciente de Tesalónica. De que cuando recibiste la palabra de Dios, estos hermanos recibieron la palabra de Dios. Y cuando ellos recibieron la palabra de Dios, la palabra hizo una transformación, hizo un cambio en la vida de ellos, pues se convirtieron de la idolatría al Dios verdadero. Estimado hermano y amigo, qué maravilloso es. Encontramos entonces aquí una de las actividades más fundamentales que debe de tener toda congregación, y es recibir la palabra de Dios, la palabra que se oye. Y San Pablo dice, la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste. Estimado hermano y amigo, ellos recibieron esta palabra, y esta palabra, como dice San Pablo, no era palabra de hombre, porque dijimos, amigo oyente, en un estudio anterior, de que el Espíritu Santo se movió poderosamente en este lugar. Y dice el apóstol San Pablo, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Qué maravilloso, estimado hermano y amigo, cuando la palabra de Dios actúa poderosamente en una comunidad cristiana. Hay señales, hay actividades que identifican el cambio que la palabra de Dios hace en los corazones cuando el pueblo de Dios recibe esa palabra. Bendito sea el nombre del Señor. En el versículo número 14, siguiendo, estimado hermano y amigo, cómo eran las actividades de las ovejas aquí en la iglesia de Tesalónica. En el versículo número 14, el apóstol San Pablo dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que está en Judea. Ve, estimado hermano y amigo, esta iglesia de Tesalónica era un reflejo de la iglesia que estaba en Judea, de la iglesia que estaba en Jerusalén, la iglesia que había sufrido persecución, la iglesia que había sido perseguida. Muchos cristianos murieron como mártires, pero la gracia del Evangelio manifestada en esta iglesia de Tesalónica, San Pablo dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que está en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. La iglesia fue perseguida en Judea. Lo mismo, estimado hermano y amigo, San Pablo viene el recuerdo, cómo la iglesia de Judea había sido perseguida. Ese pensamiento se refleja en el apóstol San Pablo al ver también la persecución de la iglesia en Tesalónica. En el versículo número 6 del capítulo 3, el apóstol San Pablo dice las palabras siguientes. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos
como también nosotros a vosotros. Ve, estimado hermano y amigo, esta iglesia estaba fortalecida. Y no solo que estaba fortalecida, sino que también habían crecido en fe y en amor, y que siempre se recordaban con cariño y deseando ver al apóstol San Pablo, aquel hombre misionero que había pasado por este lugar, en medio de una gran persecución, pero Dios le dio de nuevo para anunciar el Evangelio. Estimado hermano y amigo, el Evangelio, como San Pablo dijo, es poder y potencia de Dios para salvación. Jesucristo sea glorificado. Ahora, después que estudiamos las actividades del apóstol San Pablo como pastor en esta iglesia en Tesalónica, y vimos las actividades de las ovejas de la iglesia en Tesalónica, ahora vamos a ver las actividades de la serpiente en Tesalónica. Alabado sea el nombre del Señor. Una de las cosas importantes que también necesitamos entender, estimado hermano y amigo, cuando se mueve el poder de Dios, como se movió en Tesalónica, el Espíritu Santo en un tiempo corto levantó una congregación fortalecida en fe y en amor, y que habían recibido la palabra del Señor. Inmediatamente la serpiente también se activa y usa sus elementos para la oposición y para la persecución de aquellos que anuncian el Evangelio. Veamos, estimado hermano y amigo, aquí la actividad de la serpiente en Tesalónica. Lo que el apóstol San Pablo dice acerca de sus enemigos, los judaizantes, que habían llegado a Tesalónica. En la carta primera, en el capítulo 2, versículo 14 al 18, el apóstol San Pablo describe la actividad de la serpiente persiguiendo a la simiente que es la palabra de Dios. En el versículo número 14, el apóstol San Pablo dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Aquí el apóstol San Pablo está hablando de la oposición de los judaizantes que fueron usados por el enemigo para estorbar la predicación del Evangelio entre el pueblo gentil. En el versículo 15 el apóstol San Pablo dice, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. Ve, estimado hermano y amigo, las actividades de la serpiente en oposición a la palabra de Dios, siempre cuando hay un despertamiento espiritual, siempre cuando hay un mover de Dios en el Espíritu Santo, amigo oyente, también se activa la serpiente para oponerse a la predicación y a la extensión del Evangelio. En el versículo número 16, el apóstol San Pablo dice, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Ve, estimado hermano y amigo, cuál es la mano que se mueve a través de esta acción, de esta actividad de la serpiente. Es la mano del enemigo. Él se opone. No quiere que la gente sea salva, dice el apóstol San Pablo. Se oponía para que el evangelio no fuese predicado a los gentiles, para que los gentiles se salven. Así colman ellos, dijo el apóstol San Pablo, siempre la medida de sus pecados.
pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. En el versículo 17 y versículo 18, el apóstol San Pablo dice, hablando, estimado hermano y amigo, y describiendo la actividad de la serpiente en Tesalónica. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, el apóstol San Pablo tenía en sus entrañas el amor profundo por esta iglesia que habían levantado en este lugar de Tesalónica. Tanto más, procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. En el versículo número 18, por lo cual quisiéramos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Ve, estimado hermano y amigo, la oposición siempre del enemigo para que no se predique la palabra. Cuando hay alguien bajo la unción del Espíritu del Señor que se levanta para predicar el Evangelio de Cristo a las personas, le van a llover oposiciones, porque el enemigo se opone con aquel que tiene la unción del Espíritu Santo, con aquel que tiene la revelación, porque el hombre y la mujer que tiene la unción y el poder y la revelación del Espíritu Santo, este es el focus del enemigo, porque estos son los que hacen el cambio, estos son los que hacen estremecerse el poder de las tinieblas. El enemigo no puede soportar que una persona llena del Espíritu Santo es el agente, amigo oyente, que sí va a causar daño en el terreno del enemigo. Y San Pablo dice en el versículo número 18, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Ahora, estimado hermano y amigo, los peores enemigos del apóstol Pablo en Tesalónica, como en otras partes, habían sido aquellos malvados judaizantes que bien los usó Satanás para la oposición de la predicación del Evangelio, para que los gentiles no se salvaran. Ahora, amigo oyente, ya habían dado muerte al Señor Jesucristo y a sus propios profetas. San Pablo, estimado hermano y amigo, guiado por el Espíritu Santo, revela este pensamiento a los hermanos de Tesalónica. Estos mismos individuos que se oponían a la predicación del Evangelio eran los mismos que habían dado muerte al Señor Jesús. Y no solo al Señor Jesús, sino también a los profetas que habían sido enviados para testificar del camino de la vida a las naciones de la tierra. Y luego dice el apóstol San Pablo, los cuales mataron al Señor y a sus profetas, y a nosotros nos expulsaron. Ve, estimado hermano y amigo, la oposición del enemigo a la predicación del Evangelio se ha visto por todas las edades y épocas y dispensaciones y etapas que la iglesia ha pasado. Hay una oposición del enemigo que no quiere que se predique el Evangelio. Ahora, estimado hermano y amigo, en el libro de Hechos de los Apóstoles, retomaré este pensamiento muy importante. En el versículo número 23, el escritor dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendistes y matastes por mano de inicuos, crucificándolo.
Estos son los mismos, dijo el apóstol San Pablo, que ya habían dejado Judea y habían inmigrado para Tesalónica, donde se estaba predicando el Evangelio. Aquellos mismos que dice el escritor, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuo, crucificándole. Ahora, estimado hermano y amigo, y San Pablo dice, y a nosotros nos expulsaron. En 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo número 15, el apóstol San Pablo dice lo siguiente: los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres que hablan el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol San Pablo dice, no agradan a Dios. Ve, estimado hermano y amigo, lo que leímos anteriormente en 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo número 15, se oponen a la predicación del Evangelio. Estos mismos que mataron al Señor y a sus profetas y expulsaron a los apóstoles que predicaban el Evangelio, estos individuos no agradan a Dios. Ahora, estimado hermano y amigo, le habían sido obstáculos de hablar a los gentiles. 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo número 16. El apóstol San Pablo dice, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Ve la oposición totalmente abierta de la serpiente en contra de la simiente, la palabra de Dios. Así colman ellos, dijo el apóstol San Pablo siempre, la medida de sus pecados, pues si no, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 13, versículo número 50, el escritor dice de la forma siguiente: pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, y a los principales de la ciudad levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ve, estimado hermano y amigo, el control territorial del enemigo dice que lo sacaron de sus límites. El límite donde ese demonio tenía jurisdicción. Sacaron a Bernabé y a Pablo de sus límites y los expulsaron. Ahora, estimado hermano y amigo, examinemos hoy en detalle todo este breve comentario que le he estado haciendo. Las actividades del pastor en Tesalónica. En 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versos 12 al 20, y 1 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1 al versículo número 5. El apóstol Pablo nos ofrece en estos versículos una descripción múltiple de sí mismo y de su ministerio. Veamos la descripción múltiple que hace el apóstol San Pablo de sí mismo y también, amigo oyente, de su ministerio. En el versículo número 12 del capítulo número 2, vamos a examinar, estimado hermano y amigo, en detalle ahora todas estas actividades que San Pablo realizó en Tesalónica durante ese breve tiempo que él estuvo allí en ese lugar. Y el apóstol dice, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios.
que os llamó a su reino y gloria. La primera actividad fundamental que el apóstol San Pablo aquí nos menciona con detalle es que el punto centro que él se preocupaba es que los hermanos anduviesen como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria, conforme a las demandas de ese reino y gloria. Así los hermanos de Tesalónica tenían que andar. Bendito sea el nombre del Señor. Otro aspecto importante, San Pablo nos dice en el versículo número 13, por lo cual también nosotros, aquí viene la otra actividad importante del apóstol San Pablo, les encargaron a los hermanos que anduviesen como es digno de Dios. Pero, estimados hermanos y amigos, aquí viene una fórmula que es muy importante que nosotros la comprendamos. ¿Cuál es la otra parte? Les encargaban a los hermanos. Pero no solo, estimados hermanos, había que encargarles a ellos, sino que el apóstol San Pablo dice, por lo cual también nosotros. Se les encargó a ellos que anduvieran como es digno del Señor, pero también el pastor tiene una actividad importante. Tiene que enseñarle al pueblo que ande como es digno del Señor, pero también él tiene que ayudar a los hermanos en oración para que ellos puedan alcanzar ese nivel de andar como es digno del Señor. No solo se le deja la responsabilidad. Por eso es que es una fórmula que se complementa con la exhortación al hermano, pero esta exhortación no va sola. Esta exhortación también va unida con la oración, como dice el apóstol San Pablo, por lo cual también nosotros, aquí entramos el trabajo. El pueblo tiene que hacer su trabajo, pero el líder, el pastor, también tiene que hacer su trabajo en favor del pueblo. Es una fórmula complementaria. Se le encarga al pueblo que ande como es digno del Señor. Pero también el líder sabe la oposición que se levanta para que el pueblo ande como es digno del Señor. Y como el líder sabe, entonces esa oposición entra el otro elemento. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios. Aquí viene el otro elemento. Es la oración sin cesar a Dios, dando gracias por la vida de los hermanos y a la vez intercediendo para que ellos puedan andar como es digno del Señor. La exhortación es un elemento, pero la intercesión del líder que da la exhortación es el otro elemento. Y esta fórmula, estimado hermano y amigo, es lo que hace que el pueblo del Señor pueda andar como es digno de Dios. Y el apóstol San Pablo dice aquí, estimado hermano y amigo, por la cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es, en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Bendito sea el nombre del Señor.
Ahora, en el versículo número 14, estimado hermano y amigo, dando un poco de detalle de las actividades del pastor aquí en Tesalónica, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Alabado sea el nombre de Cristo nuestro Señor y Salvador. En el versículo número 17, el apóstol San Pablo dice, del capítulo 2, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón. Estimado hermano y amigo, San Pablo con sus iglesias que había fundado y principalmente con esta iglesia naciente, habían establecido un vínculo bien estrecho de un amor de entrañas. Estaban distantes de los lugares donde ellos se encontraban, pero no así de sentimiento. Estaban unidos por un amor que un día los había unido en el amor de Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador. En el versículo 19, ¿por qué? ¿Cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? San Pablo dice en el verso 20, vosotros sois nuestra gloria y gozo. ¿Hasta qué punto una congregación puede bendecir y levantar el estado de ánimo de un obrero de Dios? Estimado hermano y amigo, esto es profundo lo que esta iglesia de Tesalónica hizo. Levantó el ánimo del apóstol San Pablo hasta el punto de hacerle recordar que ellos eran su gloria y gozo cuando Cristo, nuestro Señor, venga a levantar su iglesia. Bendito sea el nombre de Cristo nuestro Señor y Salvador. Veamos hoy el trabajo también pastoral del apóstol San Pablo, pero ahora en el capítulo 3, versículo 1 al 5 de la primera carta a Tesalónica, y el apóstol dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. San Pablo toma una decisión, porque era importante, él quería saber cuál era la condición de los hermanos en Tesalónica. Y él toma la decisión de quedarse. Y dice el versículo número 3, porque envía a Timoteo y Silvano para que fueran a confortar la fe y el amor de los hermanos en Tesalónica. En el versículo número 2 dice el apóstol Pablo, y enviamos a Timoteo nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Esta era la misión. Toman una decisión. Había que separarse, porque había que hacer un trabajo. San Pablo, como era el director de misiones, toma una decisión. Los hermanos en Tesalónica eran parte de la vida del apóstol San Pablo y había que irle a dar seguimiento a esta iglesia. Había que fortalecerla. Había, estimado hermano, que consolidar la fe de ellos. Y se separan y Timoteo va rumbo a Tesalónica.
En el versículo número 13, el apóstol San Pablo dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. En el versículo 4 y versículo 5, el apóstol San Pablo dice, porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a padecer tribulación, como nos aconteció y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que hubiese sido tentados por el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Ahora, estimado hermano y amigo, pasemos a otro punto importante que San Pablo también nos describe de su actividad en esta región del Asia Menor. Un viajero esforzado, como lo era el ministerio del apóstol San Pablo. En el capítulo número 1 y 2 de 1 Tesalonicenses, capítulo 2 dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó en vana. Vemos aquí que fue un viajero esforzado. Se dedicó a la predicación de la palabra. Se esforzó aún en medio de la oposición, aún todavía con las heridas que se le había ocasionado en Filipo. Todavía se esforzó para predicar el evangelio en este lugar. Pues habiendo antes padecido, dijo San Pablo, y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de una gran oposición. Era esforzado el apóstol San Pablo para predicar el evangelio. El denuedo de Dios estaba en la vida de él y se esforzaba para testificar de Cristo en aquellas regiones donde el Señor le había abierto puerta grande y la conversión de las almas era un fruto muy especial, donde el Espíritu Santo estaba dando muestras, el poder y el apoyo sobre el ministerio de aquel gran hombre de Dios que había sufrido por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, dice, tuvimos de nuevo de nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Ahora, estimado hermano y amigo, una nota muy especial de este versículo, el término griego del cual traducimos oposición es agonía, del que procede también en nuestra palabra en castellano, agonía. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, otro aspecto importante, dándole un poquito más detalle de explicación, el mayordomo fiel. En el versículo número 3 y 6 de 1 Tesalonicenses, capítulo 2, aquí el apóstol San Pablo nos habla sobre el mayordomo fiel y nos describe su fidelidad en la actividad como líder por un corto tiempo en este lugar de Tesalónica. San Pablo dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que, según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos,
no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. El mayordomo fiel, estimado hermano y amigo. San Pablo dice que fui aprobado por Dios, sino que según fuimos aprobados por Dios. Una de las cosas del triunfo que hay en el ministerio, de antemano, estimado hermano y amigo, es la aprobación de Dios para un hombre o para una mujer. Cuando una mujer y un hombre es aprobado por Dios, entonces se van a ver resultados poderosos. Y son los resultados que se vieron en todas estas regiones donde el apóstol San Pablo caminó. La gente lo conocía. Era un fiel testigo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso él dice que había sido aprobado por Dios para anunciar, y Dios les había confiado el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres. Estimado hermano y amigo, si usted agrada a los hombres, significa que no es aprobado por Dios. Y San Pablo dice aquí que el hombre que es aprobado por Dios, para que Él nos confió el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que aprueba, que prueba nuestros corazones. Estimado hermano y amigo, aquí vemos un mayordomo fiel, un hombre que se le había encomendado, un hombre que había sido aprobado y se le había encomendado la predicación del Evangelio. San Pablo tenía que dar cuenta como mayordomo fiel de esa administración, de esa economía divina que el Señor le había confiado a él cuando lo aprobó. En el versículo número 5, el apóstol San Pablo dice: porque nunca usamos de palabras lisonjeras. Ve, estimado hermano y amigo, un hombre que es aprobado por Dios nunca va a usar este lenguaje, como dice San Pablo, este léxico, porque nunca usamos las palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ve, estimado hermano y amigo, el mayordomo fiel. Y luego el versículo 6 dice: ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Bendito sea el nombre de Cristo nuestro Señor y Salvador. El apóstol declara aquí que su mensaje, motivación y método fueron todos aprobados por Dios. Una de las cosas importantes que necesitamos entender, estimado hermano y amigo, en todo lo que hacemos, todo tiene que ser aprobado por Dios. Tiene que tener el visto bueno de Dios para que esto dé resultado. Ahora, otro aspecto importante que San Pablo también nos describe ahí. Espero, estimado hermano y amigo, es la Madre Tierna. Y lo veremos en la próxima audición. Hasta aquí y que Dios le bendiga.